Hola, hola, bienvenidos una vez más. Muchas gracias por acompañarme. En el día de hoy vamos a estar compartiendo este mini tutorial a solicitud de algunos suscriptores que han presentado problemas con sus grannies, que dicen o se les desata en el centro, en el caso de las mantas, o se dilata el mismo. Hoy vamos a ver cómo lograr eso, cómo evitar el nudo de la primera cadena para que el revés quede bien prolijo y cómo trabajar sin levantar 3 cadenas cada vez que cambiamos de vuelta. Lo vamos a ver en tejido unicolor y para enseñarles cómo se hace el cambio de color con esta técnica. Les voy a mostrar el tejido de un granny tradicional. Este es un granny que se trabaja levantando 3 cadenas. Aquí podemos fijarnos y ver el detalle, cómo se nota esas 3 cadenas. Bien, y sin más detalles, vamos a comenzar con el tutorial. Para realizar este trabajo, yo les sugiero que, aparte de la aguja de crochet que utilicen para tejer el granny, tengan una de un tamaño menor o el que les sea más cómodo. Yo estoy trabajando el granny con una aguja número 5 y utilizo una 3.5 para esconder las hebras de una forma más cómoda. Vamos a comenzar realizando 4 cadenas para el centro del granny. Esta primera cadena no la ajustamos mucho, la vamos a dejar ligeramente suelta. Ahora realizamos las 4 cadenas. La deben dejar así para el paso que verán de esconder el nudo. En la primera cadena realizamos un punto deslizado. Esta primera vuelta solamente es la que llevará las 3 cadenas de subida. 1, 2 y 3. Lazada en la aguja y completamos 3 puntos altos. Esas 3 cadenas serían el primer punto alto. Lazada en la aguja, saco 2 y saco 2. 2 cadenas de separación. Y realizamos 4 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Este hilo no lo vamos a esconder, vamos a dejarlo así, visible, y completamos nuestra primera vuelta de granny, continuando con nuestros grupos de 3 puntos altos más 2 cadenas. Ya realicé mis 4 grupos de 3 puntos altos más 2 cadenas, y al realizar el último solo vamos a hacer una cadena. Y vamos a la tercera que hicimos al inicio y realizamos un punto bajo. Y aquí 2 cadenas solamente. ¿Por qué? Porque este punto bajo nos da la altura de la primera cadena. Ahora, lazada en la aguja y en este espacio vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos. Y las primeras 3 cadenas serían el primer punto alto. Una cadena de separación y continuamos trabajando. Esta esquina la completamos al terminar y hacer el mismo paso que aquí. Ahora lo veremos. Una cadena de separación y trabajamos la próxima esquina, que son 3 puntos altos, 2 y 3 y 2 cadenas de separación más 3 puntos altos más, y así hacemos en las 2 esquinas que nos faltan hasta completar toda la vuelta. Ya realicé la última esquina más una cadena de separación, faltaría completar esta, lazada en la aguja, y realizo mis 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Como ven,
un grupo quedaría en la cadena que realicé y el otro en el punto bajo. Ahora una cadena nuevamente, este sería el punto bajo y en la segunda cadena un punto bajo, y así repetimos por todas las vueltas que necesitemos. Es una manera muy rápida y muy fácil de trabajar cuando tenemos principalmente que tejer mantas, piezas muy grandes, pero también en pequeñas porque la estética es totalmente diferente. Ahora vamos a suponer que terminamos la cantidad de vueltas que necesitamos. Ahora sí realizamos 2 cadenas y vamos a la segunda que tejimos y pasamos con punto deslizado. Y así queda terminado. Ahora vamos a ver cómo esconder esas hebras y quitar el nudo inicial. Aquí es donde voy a usar la aguja de crochet más pequeña. Paso por las 2 lazadas del punto hacia el revés, vuelvo hacia el derecho. ¿Por qué la paso tantas veces? Para dar seguridad al tejido. Son esos grannies que nunca se van a desatar ni deformar. Pasamos y así hasta llegar a este punto para poder pasarla por la base del macizo, que es la idea. Esconder la hebra en la base de un macizo de 3 puntos altos y en el centro. Ya llegamos a la altura del centro de este macizo. Ahora pasamos el hilo de esta manera. Volteamos y lo pasamos nuevamente. Así el hilo no se tuerce. Ahora vamos a llevarlo a un punto X que ustedes deseen. Cuando se trabaja con unicolor, yo lo hago de la siguiente manera. Las hebras siempre están formadas por 3, 4, 6, 8. La idea es dividirla en 2. No importa si una queda más gruesa que la otra. Ahora, una de las partes la pasamos por uno de los puntos, por la mitad, por un hilo. Y aquí realizamos 3 nudos, llevándola hasta la base. Y aquí realizamos 3 nudos. 1, 2 y 3. Esta hebra por eso no debe ser muy larga, para que les permita trabajar con comodidad. Ya podemos cortar ese hilo y acomodarlo detrás del tejido. Y así queda. Este nudo, por eso que les dije que lo dejarán suave para poder deshacerlo. Aquí buscamos de dónde viene este y procedemos a extraerlo del tejido. Así. Muy fácil. Una vez hecho esto, tomamos ese nudo, tiramos de la hebra sin miedo que no se va a deshacer el tejido. Eso le da primero seguridad. Luego ese hilo lo vamos escondiendo por toda la base. Si desean más seguridad, pueden hacerlo de la manera que trabajé el anterior. Y así es una manera de que sea una hebra que se esconde de forma infalible, de que no se va a desatar. Y así ya tenemos culminado nuestro granny, sea del tamaño que sea, y podemos proceder a cortar ese hilo restante. Miren cómo queda al revés. No se ve dónde está escondida la hebra de la última vuelta, ni se ven las cadenas de subida, y se trabaja muy rápido. El próximo tutorial va a ser una chaqueta o casaca, como le llamen, con esta técnica, pero le vamos a hacer solapa, mangas y puños. Así que si estás interesado, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te lo pierdas. Bien, ahora vamos a trabajar la misma técnica pero con cambio de color. Aquí les muestro este. Miren que todas
las vueltas son iguales, no hay cadenas visibles, así que vamos a ello. Ya hice el granny con la técnica que acabo de mostrarles, solo que quiero hacerlo con colores contrastantes para que puedan ver bien el cambio de color. Aquí ya terminé mi último grupo de 3 sin cadena ni nada adicional, corté el hilo. Ahora tomo el siguiente color, lo paso por esa lazada que sería la ejecución de esa cadena de separación antes del punto bajo. Tomamos firmemente las dos hebras de los dos colores para evitar que el punto se deforme. Ya hice la cadena, voy el punto bajo una y la segunda cadena y ahí realizo un punto bajo. Aquí queda ya hecho el cambio de color. Luego este lo vamos a rematar y le voy a mostrar cómo hacerlo para que quede de esta forma. Levanto 2 cadenas y en este espacio, como siempre, completo los 2 puntos altos que faltan para esa esquina. Tiro de los hilos para que quede bien formado. Una cadena de separación y esa esquina la voy a terminar cuando culmine la vuelta. Continúo trabajando mi granny normalmente con 3 grupos más una cadena en los orificios laterales y 2 grupos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas en todas las esquinas. Ya realicé mi último grupo de 3 puntos altos más una cadena y voy a completar la esquina que realicé al principio. Por tanto, haré mis 3 puntos altos. 2 y 3. Y aquí continuarían trabajando igual que les enseñé, o 2 cadenas, y rematan en la segunda con un punto deslizado. Ahora vamos a ver cómo hacemos el proceso de esconder las hebras. En este caso tomamos la aguja más pequeña, llevamos una de las hebras hacia el centro, luego tomamos la otra y también la desplazamos hasta el centro de la esquina. En este caso sería esta hebra. Una vez que las tenemos las dos en el centro, debemos pasar una por debajo de uno de los hilos, porque si no, ese nudo va a salir hacia el derecho. Aquí ajustamos de forma tal que no se vean hacia la base, y aquí realizamos un nudo, en este caso de 2 vueltas, porque la hebra es gruesa. Y en el centro vamos a hacer lo mismo que les enseñé al principio del tutorial. Este primer nudo no lo ajusten mucho para que no se deforme esa esquina. Ya tenemos el segundo nudo y tienen 2 opciones. Yo prefiero esconderlo un poco. Vamos a tomar la más pequeña. Ya me acostumbré a esconderlo con una aguja más pequeña. Prefiero hacerlo con aguja de crochet porque la aguja lanera realmente me hace perder tiempo. Mientras la enhebro, corto el hilo, vuelvo a enhebrar otro, pierdo tiempo. O no sé, pero es la manera que más me gusta. Y ahora sí podemos cortar esos restos de hilo. Y miren, espero que les haya gustado, y más que eso, que les haya aportado un elemento nuevo para hacer de sus tejidos algo más fácil y también de mayor calidad. Una vez más, gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.